Buenas tardes a todos, bienvenidos a la mesa redonda de entrenadores que está organizando 3Com Marketing. Es la segunda mesa de este tipo que celebramos. La primera la hicimos la semana pasada con jugadores y jugadoras de distintos equipos. Y bueno, lo que estamos intentando es que estén representados pues deportes diferentes, ¿no? Que se han visto afectados todos ellos por el mismo problema, igual que los que no somos deportistas, ¿no? El confinamiento por la crisis sanitaria del COVID-19. Y un poco ver pues cómo lo están afrontando los entrenadores, en qué cambia esa dinámica de trabajo durante estos días y cómo pues bueno, se intenta tener activado a esos jugadores y jugadoras pues que dependen directamente de todos ustedes. Mi nombre es Santiago Icigar y me acompañan en la moderación mis dos compañeros, Carlos Sánchez y Javier Fernández Lillo. Y bueno, si les parece bien, pues a continuación vamos a exponer varios temas sobre la mesa, aprovechando el primero de ellos para irles presentando a cada uno de ustedes y al término de cada una de las preguntas, como hablábamos antes fuera de micro, pues se hará una pequeña pausa por si alguien quiere añadir algo más. En este sentido, pues bueno, empezaremos por el hockey en línea. Tenemos con nosotros al presidente del club Molina Sport, Alejandro Molina, que él ha pasado por todas las facetas, ¿no? Ha sido jugador, ha sido entrenador, ahora ha sido presidente y sigue siéndolo en la actualidad. Y bueno, la primera pregunta, Alejandro, sería pues, ¿qué rutina de trabajo está siguiendo durante el confinamiento? Y si ya se está viendo también un poco, aunque en vuestro caso la temporada regular está terminada, pero todavía hay opción de jugar ese playoff por el título al que estáis optando. Si ya estáis mirando también jugadores y demás, renovaciones de cara a la próxima temporada, teniendo bien en cuenta que haces esa labor de director deportivo. Hola, buenas tardes a todos. Mira, con respecto al tema de los entrenamientos, lógicamente el tema específico es imposible para nosotros y para cualquier otro deporte, imagino, ¿no? El entrenador, si ha puesto, le ha dicho al preparador físico que mantenga una rutina para que todos estén, sobre todo es importante manteniendo un tono físico en casa con lo que se pueda y con lo que tenga. A tener en cuenta que, bueno, que hay jugadores que se tendrán que apañar con lo poquito que tienen en casa. Nuestro deporte, como bien saben, es con patines, o sea que si uno tuviese un patio y fuese jugador de baloncesto con una canasta, pues por lo menos hace tiro, ¿no? Pero con patines en casa va a ser que es imposible y con un stick poder practicar nuestro deporte. Por lo tanto, lo importante ahora mismo es mantener un tono físico. Con respecto al tema de la competición, ya la Federación Española ha decidido que la liga regular quede finalizada tal cual en la jornada 15ª. Nos queda, o sea, se han quedado 3 jornadas que se van a quedar sin poderse disputar. Por lo tanto, en la liga regular terminamos, mira por dónde, líder. Y ahora queda un poco en el aire el tema del formato del playoff. Va a depender un poco también de la fecha en la que se levante el estado de alarma, ¿no? Se está diciendo de cambiar el formato pues para que lo que es el playoff, si al final se juega, no se alargue demasiado, y se habla de jugarlo en una sola sede, en este caso serían los 4 primeros clasificados, y jugar, me imagino, como una especie de playoff a 4, o sea, de torneo a 4, semifinal y final. Creo que es la idea que tienen. Y hasta ahí es lo que sé. Y de cara a esa reactivación de esta temporada, al menos para jugar ese playoff, o mirando de cara al futuro, ¿qué es lo que más preocupa desde el cuerpo técnico? Lo que es el aspecto físico de los jugadores, que consigan mantenerse en forma, el aspecto táctico, porque está claro que al no poder hacer entrenamientos de campo, pues esa posición en el terreno y demás se va perdiendo, o también el aspecto mental de los jugadores, ¿cómo les puede afectar esta situación de encierro? Yo creo que afecta a todo. O sea, ahora mismo el llevar casi un mes sin poder tocar pista, teniendo en cuenta que nosotros llevamos una buena trayectoria en esta temporada. Venimos de ser campeones de la Copa del Rey por primera vez,
líder en la liga regular. Entonces este parón de mes y pico, pues se va a perder mucho, se va a perder en general, se va a perder todo lo que, no digo todo lo que se ha trabajado, pero como entrenadores sabemos lo que un deportista en la parte específica, lo que puede llegar a perder durante un mes y algo. O sea, la forma que se tenía, pues a mí se me pasa por la cabeza buscar la manera, aunque nosotros siendo isleños tenemos un grave, bueno, un problema, no como cualquier otro equipo de Península, el intentar buscar la manera de jugar una mini pretemporada, pero eso nos supone en la mini pretemporada irnos un fin de semana a lo mejor a Península y buscar de ir a Madrid, jugar un mini torneo con 3 equipos de Madrid, pues, por lo menos para intentar volver que creo que va a ser difícil, pero por lo menos acelerar un poco el estado de forma del equipo, todo lo que era el juego colectivo, las sensaciones y un poco arrancar fuerte porque estamos hablando que nosotros de jugaríamos el playoff y nos estaríamos jugando la liga. En el hockey hierba tenemos a 2 representantes de la Unión Deportiva Tauriente. Vamos a empezar por Eugenio Paulón, que es el entrenador del equipo de Liga Iberdrola femenino. También hace las funciones de dirección deportiva. Eugenio, bueno, ¿qué rutina de trabajo? La misma pregunta en el sentido de qué rutina de trabajo está siguiendo el equipo durante el confinamiento, aunque también me interesa mucho esa faceta de dirección deportiva y bueno, ¿en qué estado está la competición? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. La verdad que un poco coincidiendo con Alejandro, en nuestra modalidad, nuestro deporte es muy difícil, a no ser de que alguien disponga de alguna casa con patio o con algún espacio verde como para poder moverse un poco más, el coger un stick y dentro de, por lo menos yo que vivo en una casa de 70 metros cuadrados, ponerme a entrenar el deporte específicamente. Por lo tanto, en este aspecto, evidentemente estamos muy complicados. Sí, al igual que comentaba Alejandro, desde que sabíamos que esto parece que se iba a alargar, nos pusimos en contacto con el preparador físico y a través de esta aplicación de Zoom mantenemos a jugadores y jugadoras 3 veces en semana entrenando para por lo menos estar trabajando la parte física, que tampoco llega a ser lo que uno realmente querría. Por lo tanto, la verdad que ayer hubo una reunión de la Federación Española donde aplazan cualquier toma de decisiones respecto a la liga al día 2-3 de mayo, hasta que el presidente de gobierno se vuelva a manifestar. Y bueno, hay un abanico amplio también de posibilidades, propuestas para retomar en caso de que se pueda retomar realmente. También está la opción de, evidentemente, cancelar. Tenemos el precedente también de varias ligas del resto de Europa que ya han dado por finalizada la competición. Holanda, Bélgica, que aparte son ligas importantísimas, Irlanda, Inglaterra todavía estaba en ello, Alemania también, pero bueno, en general la mayoría han tomado la decisión de finalizar, dar por concluida la competición. Así que bueno, complicado porque hay mucha incertidumbre, uno intenta cargar de sensaciones positivas a los chicos, a las chicas, para que se mantengan y estén motivados y motivadas para seguir entrenando dentro de nuestras posibilidades, pero también con esa siempre incertidumbre por detrás de decir, ¿qué pasa? ¿Se acaba? ¿No se acaba? Depende de las opciones que hay, a veces hasta por ahí podríamos quedar fuera de la última definición también. Hay muchos escenarios que han dispuesto y entonces, bueno, eso también genera un poquito de malestar. Eso te iba a preguntar, en ese papel de dirección deportiva, claro, tienes que trabajar con distintos escenarios y preparar todas las posibilidades, incluso pensar ya en la próxima temporada en un momento dado. Sí, desde
la línea femenina, por lo menos, luego Manu nos contará un poco de la línea masculina, que él está un poco más de coordinador y responsable. Ya hemos empezado a hablar con las jugadoras, sobre todo de fuera, para ver de las que realmente el club más necesite para la temporada que viene, a ver si hay deseos de continuar o no por las dos partes, pero sin poder profundizar, ¿no? Porque no se puede hablar de números, sabemos que esto ya es un lastre grande económico, no solo para el final de este torneo que no sabemos cómo va a acabar, sino también para el comienzo y durante la temporada que viene, y también la incertidumbre de saber hasta dónde realmente y con qué cantidad de jugadores o jugadoras podríamos contar para la temporada que viene. Entonces es bastante complicado. Lo primero es, sin avanzar demasiado, intentar ver si de toda la gente que estuvo aquí esta temporada, todos y todas tienen deseo de continuar, y el club también a su vez, y a partir de ahí esperar un poquito a que las cosas vayan avanzando para seguir avanzando, evidentemente. Manu, en tu caso, como responsable de la sección masculina, estabais cogiendo, parecía por fin la buena ola, estabais acercándoos a los puertos de cabeza. Ese ascenso parecía que estaba cada vez más cerca y de repente llega este parón. ¿Qué estás haciendo para intentar mantener a los chicos enchufados durante este confinamiento? Pues nada, es complicado, la verdad, porque sinceramente el aspecto mental pues ya tiene un aspecto bastante más duro para nosotros. La temporada pasada nos quedamos a las puertas de la promoción de ascenso, el último partido en casa, con opciones de haberlo ganado y haber tenido opciones muy, muy importantes para ascender, y este año la verdad que la primera vuelta hemos tenido bastantes hándicaps a superar, que los hemos ido superando poco a poco, y ahora habíamos hecho un esfuerzo importante en la segunda vuelta, pues con otra forma de trabajo, con unos jugadores también de calidad contrastada que nos estaban ayudando a los 3 partidos que conseguimos al menos jugar, pues está en una línea muy, muy alta, y ahora nos viene pues, este masazo, este parón. Yo soy un poquito más pesimista entre comillas, en plan de que es eso, como ha dicho Eugenio, la federación no cierra puertas y está intentando bajo todas las maneras mantener la liga abierta, la posibilidad de poder jugar, pero yo soy más pesimista. Yo creo que, como ha dicho Eugenio, tanto en ligas top mundiales como la holandesa, la belga, ya han decidido cancelar la competición tal cual está. Por ejemplo, en Holanda no van a haber ni campeones, ni descensos, ni equipos que asciendan, ni equipos que desciendan, sino simplemente tal cual están los equipos, y el año que viene se va a seguir así. Y son países que han tenido muchísimo inferior de cantidad de casos que en España, y aquí en España la situación es jodida. Y nosotros, al ser también equipos que estamos dentro de un archipiélago y que tenemos que viajar sí o sí a la península para competir, no es que cojamos una guagua y nos vayamos a una ciudad a 100 kilómetros, a 80 o a 300, sino que estamos obligados a coger aviones y a volar. Pues no sé, ¿qué pasa si hay alguien otra vez dentro del equipo que tenga síntomas, o que viajemos una vez y luego después... es que nosotros, claro, no solo planificamos el coger una guagua y viajar y volver, o tal. Tenemos los hoteles, los aviones, o sea, es una planificación brutal que si vuelve a haber, porque ya sabemos que esto cómo va, que si hay un caso, ya se pone en cuarentena a todo el mundo, o todos los que han estado en contacto y tal. Entonces, yo no veo la opción de... No la veo, o sea, no creo que se vaya la liga a lo mejor, como dijo Molina, que se hagan un fin de semana, un playoff a 4 y tal, para finiquitar a lo mejor la Liga de División de Honor A, y tanto masculina como femenina, en la Liga Iberdrola. Eso sí lo veo, pero la continuidad de jornada tras jornada de las que quedan y tal, yo no lo veo. O sea, que soy un poco pesimista con esto, y creo que la liga de esta temporada está acabada. En cuanto a eso, hay una gran diferencia entre jugar en segunda y en primera, y sobre todo en cuanto a la planificación, ¿no? El no saber
si se va a poder optar a ese ascenso o si se va a tener que seguir jugando en segunda. Entonces, toda esa planificación queda totalmente congelada, supongo. Claro, claro, sí. Además, el resto de entrenadores sabrán que no es lo mismo jugar en máxima categoría que en categoría inferior, ni por presupuesto, ni por motivación para jugadores. Entonces, esto también pues nos premia a lo mejor también negativamente a la hora de que hayan jugadores incluso veteranos o de la casa que quieran hacer un esfuerzo por seguir jugando o no, o por jugadores de calidad que quieran venir al equipo o no. Y entonces, claro, no es lo mismo ofrecerle a cualquier jugador también que va a jugar en la B a que va a jugar en la A. Y el tema mental ahora también de estar parados y tal, como dijo Eugenio, 3 veces en semana, hace una horita con el preparador físico, pero yo lo veo insuficiente. Ya sé que es muy difícil hacer más o conseguir compromiso para hacer más, pero al final los jugadores están ahí, están en casa, no sabemos bien lo que comen, lo que no comen, lo que hacen, lo que no hacen. A mí el tema físico y mental me preocupa mucho y yo al menos lo veo bastante poco. Por ahora, se vuelva o no se vuelva, se juega o no se juegue, pero ya te digo, no sé mentalmente en qué estado, pues al final los jugadores puede que pase de todo, que lo echen demasiado de menos y tengan unas ganas horribles de volver a jugar y se suban por las paredes, o otros que igual, pues claro, también tenemos jugadores veteranos, jugadores que ya llevan muchos años jugando, por eso cada equipo y cada deporte pues tiene sus características singulares, y yo también sé el masculino en qué situación está, al menos de nuestro club, y bueno, pues la verdad que es un masazo duro para nosotros. Lillo, tomas tú la palabra. Sí. Bueno, vamos con el cuarto integrante de esta mesa. Es Michael López, entrenador del Shanghai River Flames de la Liga Femenina China. Michael, sabemos que has estado tanto en el confinamiento chino como en el de aquí, y queríamos que nos contases un poco cómo se trabaja en un equipo chino estando confinado. Es decir, cómo es trabajar ahora con un equipo extranjero, desde aquí, desde España. Hola, buenas tardes, antes que nada. Bueno, realmente nosotros desde el día 2 de enero empezó, primero porque era el preolímpico, y después por el confinamiento pues tuvimos que parar lo que es la competición, ¿no? Se tuvo que parar la competición. Sí es cierto que por la idiosincrasia que hay en China y por cómo funcionan ellos, las jugadoras viven dentro de una ciudad deportiva que está habilitado solo para ellas, con lo cual ellas han seguido entrenando mañana y tarde. De hecho, yo hasta febrero prácticamente estuve ahí entrenando mañana y tarde, pese a que estábamos todos confinados. Entonces, esto hace que los entrenamientos, hay una carga muy grande de entrenamiento, tanto técnico-táctico como físico al principio, sobre todo porque no sabíamos cuándo se podría empezar. Y después, al irnos nosotros fuera del país, de China, porque iba a ser la frontera, dejamos el trabajo y cada día entregamos el trabajo. Tenemos 4 sesiones de vídeos con ellos y bueno, hay entrenamientos por la mañana, son 120 minutos aproximadamente, 45 solo de técnico táctico, el resto con el preparador físico que tiene estipulado lo que tiene que trabajar. Nosotros lo vemos en vídeo, hacemos las correcciones correspondientes y lo mandamos antes de la tarde. Y en la tarde son 180 minutos cada sesión. Y bueno, y se trabaja pues 90 minutos en pista y el resto en una serie de cosas que se les ha marcado, ¿no? Entonces, es un poco de la distancia, pero sí es cierto que como no ha habido parón de entrenamientos en sí, porque se le han dejado continuar entrenando, pues, son otro tipo de cargas, sobre todo psicológicas, que hace que bueno, tanto entrenamiento, no haber competición, todo lo que hay alrededor y todo lo que ven, pues evidentemente todo se influye. Sabiendo que siguen entrenando, de cara a la vuelta de la competición, si la hubiese, ¿hay algún aspecto del juego que te preocupe, que no se pueda recuperar? Aquí en teoría, bueno, allí en teoría si se vuelve en junio y ya está estipulado cómo va a ser la competición, ¿no? Lo más que preocupa es que ya se ha perdido todo el ritmo de competición, se ha perdido todo, pues muchísimos aspectos del juego que íbamos evolucionando, pues se ha perdido, y aparte el tema de los extranjeros, ¿no? Que no sabemos exactamente cómo quedará, porque
bueno, tanto la jugadora australiana que tenemos nosotros como los propios entrenadores que somos extranjeros no sabemos si vamos a poder reincorporarnos con todas las medidas que están habiendo. Seguimos con el baloncesto. Tenemos con nosotros también hoy al entrenador del BCR CONI Gran Canaria, Jonay Caraballo. En tu caso, Jonay, la división de honor de baloncesto en silla de ruedas, eres el único que va a hablar con la competición ya cancelada, el primero que va a hablar con la competición ya cancelada, pero sabemos que hay jugadores todavía aquí en Gran Canaria. Queríamos preguntarte cómo se está trabajando en estos días, entiendo que ya de cara a la temporada que viene. Hola, buenas tardes a todos. Sí, vamos a ver, desde que nos cancelaron la temporada en la primera semana de abril, que ya fue confirmada, pasamos a un segundo plano, que es el plano de terminar de hacer las renovaciones con los jugadores y de cara a que sigan manteniendo su forma física, debido a que, una, el masazo de terminar la liga antes; dos, que muchos de mis jugadores iban a competir en las Olimpiadas, por lo tanto ya es un periodo de juego que no van a tener y van a estar mucho tiempo parados, ¿no? Entonces, ellos automáticamente, desde que se establece el confinamiento en España, se ponen en contacto con sus preparadores físicos de selección, ¿no? Los que están. Los que no, pues seguían con nosotros. Pero sí es verdad que siempre han tenido un seguimiento, sobre todo a través de estos equipos olímpicos, ¿no? Que tenían que competir, y hasta que no se supo que realmente se aplazaba al verano siguiente las Olimpiadas. Entonces, ellos seguían. Creo que tenían reuniones diarias, tenían que hacer, pues eso, como dice Michael, ¿no? Entrenamientos online, donde cual tenían a una persona que les vigilaba, que hicieran eso, controlaban su ritmo de entrenamiento. Y como dice Alejandro Molina, un jugador de baloncesto a pie entrena en cualquier lado. Un jugador que dispone de material para poder realizar su deporte, en este caso, pues una silla o unos patines, es complicado, ¿no? Como a nosotros nos coge justo en el fin de semana que se termina que se suspende la Champions, los cuartos de final de Champions, el material se queda en el pabellón, comunican el cierre de todas las instalaciones el domingo, y ya no podemos ir el lunes a buscar las cosas a entrenar. O sea, están los jugadores sin su material, sin nada con lo que puedan entrenar, o sea, nada, no pueden volver a su país porque no tienen el material para volver. O sea, están ahora mismo en un momento en el que están en el limbo. Ellos son conscientes de que aquí se está mejor que en cualquier lado. Por ejemplo, los americanos no se quieren ir, el inglés tampoco se quiere ir, y los jugadores extranjeros, como están suspendidos los trámites administrativos, por ahora pueden aguantar aquí, ¿no? Pero sí es verdad que ellos están intentando mantenerse, son jugadores que tienen claro que no pueden estar tanto tiempo parados, pero es muy difícil. ¿Y qué es lo que más te preocupa? Eres el único representante de un deporte adaptado en la tarde de hoy. ¿Qué es lo que más preocupa, incluso a jugadores que puedan salir del club o no continuar en este momento? ¿La parte física, técnica o anímica o mental? Yo creo que físicamente el equipo, como todos los deportistas, van a pegar un bajón. Por mucho que tú intentes mantenerte el ritmo de competición que nosotros llevamos, es imposible mantenerlo en tu casa, porque sí, trabajas una hora, pero están las otras 23 con un NEAT muy bajo, prácticamente sin moverte, muy relajado. Entonces no tienes una actividad. En el aspecto psicológico, sí, depende mucho del jugador, ¿no? Del perfil del jugador, si es un perfil bajo, perfil medio, perfil alto. Pero sí es verdad que lo que más me preocupa ahora mismo es que el físico, estamos hablando de que nosotros paramos el primer fin de semana de marzo, y con suerte nos volveremos a incorporar a entrenar en septiembre o octubre. Con suerte. Son muchos meses. Cambiamos de deporte, nos pasamos al voleibol. Damos la bienvenida a Semidán Denis, técnico del Club Voleibol Siete Islas Vecindario. Bueno, la Federación de Voleibol decidió dar por terminada la competición. Si bien todavía no se sabe qué va a pasar con el tema del campeón, no se sabe muy bien tampoco qué va a pasar con ascensos, descensos. Se habla mucho de eso, hay mucha intranquilidad porque nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. ¿Cómo le ha afectado al equipo, teniendo en cuenta que hacía muchos años, poco más o menos una década, que el equipo no optaba a estar como cabeza de serie en un playoff? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Sí, para los chicos ha sido un masazo psicológico muy grande, sobre todo por la tremenda segunda vuelta que estábamos haciendo, que era prácticamente de notable alto.
Sí es verdad que la primera, que se nos escapó el objetivo de la Copa, yo le pondría un suspenso porque había plantilla para estar en la Copa, pero la segunda vuelta, a raíz de ese palo tan grande, yo creo que el equipo supo reaccionar y empezar a plantearse de que eran mejores de lo que realmente lo estábamos haciendo. Ahora mismo no sabemos qué va a pasar con la finalización de la temporada, está todo en el aire. La federación todavía no se ha pronunciado, sí que hay otro tipo de liga mucho más importante que la española, como la polaca, rusa, alemana, que ya han tomado decisiones con respecto a la finalización de la temporada, si hay campeón, si no hay campeón, si hay descenso, si no hay descenso. La española todavía no toma una decisión. La verdad que no lo sé el motivo. Sí es verdad que también hay elecciones a la Federación Española este mismo año, entonces no sé si eso será una de las cosas que puedan afectar. Y por otra parte, pues los chicos se sienten un poquito tristes por no haber terminado una temporada que iba por muy buen camino. La mayoría de los extranjeros ya han regresado a sus casas, algunos se han quedado aquí, pero porque residen ya, como es el caso de Moisés César. De cara al futuro, Semidán, ¿cómo se trabaja ahora? Porque claro, no estaba totalmente descartado la opción de jugar un playoff tampoco, o sea, en teoría han parado lo que es la temporada regular, pero claro, a efectos de poder reactivar esta competición, ¿qué tiempo necesitaréis para poner al equipo a tono, que puedan regresar, por ejemplo, los dos colombianos, pasar la cuarentena que les van a hacer pasar al llegar aquí? ¿Eso es factible o en el caso del voleibol es muy complicado? Yo no es que sea pesimista, pero sí leyendo, hoy mismo que leí una noticia, un artículo del presidente de la Federación Española en La Vanguardia, decía que hasta él ve muy complicado iniciar la temporada en los meses de septiembre-octubre, la nueva temporada. O sea, que imagínate va a terminar esta. Yo creo que lo más lógico sería dar esta por finalizada. No sé si habrá campeón o no habrá campeón. Veo muy difícil también que haya un playoff para ver cómo quedan los equipos. En el vóley español, sobre todo en la masculina y femenina, hay 2 plazas europeas, una para Champions y otra para la Challenge Cup. No sé si lo van a decidir por cómo ha quedado la fase regular, o habrá un playoff, o habrá una final para ver quién es el campeón, no lo sé. Está todo muy en el aire y veo totalmente imposible, básicamente, nosotros que los jugadores vuelvan para terminar una temporada que se ha quedado en el aire y creo que se va a quedar así, desgraciadamente. Cambiamos al penúltimo deporte que vamos a tocar en la tarde de hoy y es el balonmano. Está con nosotros, representando al Rocasa Gran Canaria, Roberto Santana. Buenas tardes, Roberto. Bueno, la misma pregunta, ¿cómo están trabajando en este momento con la incertidumbre de las competiciones suspendidas? En este caso serían 2, tanto la Liga como la posible Copa de la Reina. Sí, hola, buenas tardes. Pues un poco en la línea de lo que han comentado todos los compañeros. Tratamos a las jugadoras de mantener el tono físico en casa, pues como pueden. Hay desde la que tiene una cinta para correr, pues hasta la que tiene solo gomas para hacer trabajo preventivo o de lesiones. Entonces, pues por ahí, en contacto directo con el preparador físico, con Jesús Alemán, pues les mando un trabajo de manera individual para que vayan intentando mantenerle, por lo menos el tono muscular. No pueden trabajar hipertrofia porque no tienen nada de pesos altos, pero sí por lo menos un trabajo de acondicionamiento físico. Eso es la única manera que tenemos ahora de trabajar. A la hora de una posible vuelta a la competición, algo que parece que está lejano, por lo menos en un par de semanas o meses, está muy en el aire, ¿cómo se trabajaría en el sentido de prácticamente se empezaría de cero? Hablo ya no solo en el apartado físico, sino sobre todo técnico, táctico y mental. Hombre, si reanudamos la competición, pues el trabajo físico por descartado, hay que hacer una pretemporada, porque las chicas estarán casi 2 meses sin hacer ningún tipo de competición, con lo cual mínimo 4 semanas de pretemporada habría que hacer. Y si ya es con plantilla nueva, pues sí, el trabajo táctico, pues claro que se tiene que trabajar a fondo, porque en función de la plantilla de la que disponga estableces el modo de juego.
Bueno, vamos con el deporte que cierra nuestra mesa redonda, que es el fútbol, deporte del cual tenemos 2 representantes. El primero, Roberto Ríos, ayudante de Pepe Mel en la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, Roberto, yo quería saber cómo es este confinamiento para el segundo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas y cómo lo está llevando el equipo, el cuerpo técnico. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues el confinamiento, como todos los que estamos aquí, se nos ven las caras, ¿no? Con ganas de que esto se pueda encontrar una solución y bueno, podamos volver, si no a una vida normal, a lo que estábamos acostumbrados, pues a lo más cercano posible. Entonces, bueno, pues aquí a mí me ha tocado estar solo, la familia la tengo fuera. Y el día a día, pues nosotros tenemos la ventaja igual que estamos acostumbrados a las concentraciones, todos los que estamos aquí, pues, bueno, pues te marcas unas rutinas y se van pasando las horas. Entre las cosas que el deporte, los ejercicios que realizas, las tareas que vas haciendo, el trabajo, porque no dejas de trabajar. Nosotros seguimos viendo, bueno, pues jugadores, mantenemos el contacto con todos ellos, pues al final se te van pasando las horas. Justo de eso, de los jugadores, ¿qué es lo que más te preocupa cuando vuelven a entrenar? ¿Qué aspecto te preocupa que sea más difícil recuperar? ¿El técnico, el táctico, el físico? Todo. Me preocupa todo. Tú vas hablando con ellos y ahora mismo todos te dicen que están muy bien, que están estupendamente para competir. Al final no dejas van a ser 2 meses los que vamos a estar aquí metidos en casa. Cada uno tiene unas condiciones y la verdad es que va a ser difícil. Luego aquí hay las situaciones que puedan surgir familiares. Gracias a Dios, de momento no hemos tenido ningún percance, pero sí es verdad que es complicado. Va a ser difícil recuperar, porque si en una temporada normal en la que tú estás un mes de vacaciones haciendo ejercicios al aire libre, teniendo espacio para moverte, ahora mismo vamos a estar 2 meses aquí encerrados, pues cuando volvamos, el ponernos otra vez a tono, el competir, porque al final estos son juegos colectivos y aquí hay que por mucho que trabajes la fuerza, no es lo mismo que cuando tú chocas con el rival. Entonces, bueno, pues son situaciones que habrá que verles las caras y ir manejándolas poco a poco. En definitiva, es necesaria una pretemporada, ¿no? Antes de recuperar la competición. Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, estamos con la incertidumbre de que no se sabe todavía cuándo se va a poder iniciar, si se va a iniciar, las fechas concretas, cuándo va a terminar. Planificar ahora mismo es muy difícil. Hasta que no haya más noticias, ahora mismo es difícil, pero sí, claro, la pretemporada tendrá que ser express, sabiendo todos que no vas a llegar nunca al nivel que podías tener cuando se ha suspendido el campeonato, porque a nosotros, bueno, nos quedan 11 jornadas y si disputasen estaban hablando de jugar muchas de ellas domingo, miércoles en muy poco espacio de tiempo. Entonces, por último, tenemos al seleccionador de la España Sub-21, que ha visto cómo se aplazaba el europeo que iban a jugar en el verano de 2021, Luis de la Fuente. Bueno, Luis, tú no estás muy acostumbrado a tener contacto directo como tal, como si tienes Roberto con tus jugadores. Por eso te quería preguntar si varía mucho tu manera de trabajar en este confinamiento y cómo es para un seleccionador trabajar durante esta situación excepcional. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes a todos. Bueno, permíteme que te apunte. Se ha suspendido casi otra cita
no sé, bueno, bastante más importante, que estábamos esperando con mucha más ansia, que eran los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Entonces ya estábamos inmersos en esa preparación. La verdad es que para nosotros en el día a día, nuestro día a día es de seguimiento, de scouting, de visionado de partidos, de seguimiento de jugadores, pero evidentemente al no tener competición, pues seguimos trabajando en otra línea, ¿no? Preparar metodología, cambios de metodología de futuro trabajo con los jugadores en las concentraciones, en las futuras competiciones y, en mi caso, pues visionado de los jugadores que ya les he estado siguiendo durante todo el año, pero que nunca está de más ver nuevos partidos para ver en otras demarcaciones que han podido estar actuando, con otros entrenadores, ver otros detalles que durante el resto de meses del año pues me he estado fijando en otros aspectos y ahora, pues al tener tiempo, pues me dedico a ver esos detalles, ¿no? Pero trabajo, como bien apuntaban todos los compañeros, todos de la tertulia, no falta, hay muchísimas cosas por hacer, hay tiempo y sobre todo cuando uno tiene ilusión. Y tiene ilusión porque esto Dios quiera que pase pronto y que podamos retornar una vida normal, pues cuando tienes esa ilusión, pues te hace eso, superar cualquier adversidad y poner lo mejor que tienes, sacar lo mejor que uno tenemos de dentro para poder, insisto, estar a la altura de la exigencia que tenemos que vivir actualmente. Ante la incertidumbre de cómo volverán los jugadores y, bueno, cómo va a ser el nivel que tengan los futbolistas más habituales en tus listas, ¿estáis abiertos a abrir ese abanico de futbolistas y hasta qué punto podría verse afectado en tu lista esta falta de entrenamiento continuo en tu próxima lista? Bueno, nosotros dependemos de la competición que se celebra cada fin de semana o entre semana cuando haya partidos, ¿no? Mientras no haya competición, mientras los clubes no puedan retomar la competición normal, pues evidentemente nosotros tenemos que estar simplemente haciendo ese otro tipo de trabajo, pero no tenemos la posibilidad, ya que no hay competición, ya que los jugadores no están disputando partidos, pues no podemos hacer ese seguimiento. Nosotros no cerramos la puerta a nadie. Esto, insisto, me permite fijarme más en otros jugadores que seguramente por otras circunstancias, pues bueno, pues quizás estaban un poco en un segundo plano, en el sentido de que había otros jugadores que habían jugado mejor durante el tiempo que se ha celebrado la competición y que yo estaba pues prestándoles más atención. Insisto que ahora me permite estar pendiente de esos otros detalles. En ese sentido creo que es muy enriquecedor este padrón, pero desde luego creo que todos estamos deseando que esto vuelva a la normalidad y que más pronto que tarde podamos estar de nuevo compitiendo, todos volviendo a nuestra rutina, a nuestra actividad diaria, que creo que sería, además, sobre todo, por lo que eso significaría, que es tener de nuevo salud, volver a haber superado esta dramática experiencia, esta trágica experiencia que estamos viviendo todos y que desde luego ni en el peor de nuestros sueños hubiéramos pensado que nos podía suceder. Queríamos terminar esta... Sí, queríamos terminar esta primera ronda aprovechando que Luis trabaja con la Federación Nacional, con selecciones, para invitarles a todos. Antes Jonay, por ejemplo, hablaba de jugadores que estaban con sus selecciones o que trabajan con sus selecciones, para que nos cuenten si tienen conocimiento de cómo están trabajando las distintas federaciones nacionales en estos días. Es un turno abierto, no sé si tú, Jonay, o algún otro quiere añadir algo distinto o complementario a lo que ha dicho Luis respecto de las federaciones nacionales. Sí, si quieres empiezo yo. Sí. Yo sé que, por ejemplo, la Federación Española, en el tema de hasta que se aplazaron los Juegos Olímpicos de Tokio, les estaba exigiendo a los jugadores que estaban dentro del plan paralímpico un informe a los técnicos semanal y a los jugadores test psicológico semanal. O sea, tenían charlas con los psicólogos del comité, entrenamientos específicos, entrenamientos físicos. Tenían una serie de obligaciones para justificar esa
esa beca que ellos tienen ahora, ¿no? Para poder competir en las Paralimpiadas. Entonces sé que creo que hasta mediados de junio o finales de junio más o menos, tienen que estar cumpliendo ese requisito. Luego ya se les da un descanso. Y creo, si no se pasa ningún brote nuevo ni un repunte, ¿no? Todo el tema de las infecciones o el índice de muerte, tienen planeado concentraciones en julio, finales de julio, principios de agosto. ¿Alguno más con el tema federaciones nacionales? ¿Alguno de sus jugadores? Bueno, por ejemplo, Chile Perdón. Sí. concentró el día 2 para jugar el preolímpico y ya aprovechó una vez que vino, como no iban a haber competiciones, pues llevan concentrado desde el día 2 de enero y todavía siguen concentrados y entrenando diariamente con 3 sesiones al día. Lo único que se hicieron fue el día 1 de febrero, la lista de ellos es de 12, que es para el preolímpico, pidieron permiso a los clubes y pasaron a ser 24 para seguir pues trabajando todos. Sí, Luis, que querías hacer un... No, nosotros sí, no tenemos, nosotros ya al haberse aplazado los Juegos Olímpicos hasta el verano del 2021, evidentemente, y no insisto, no haber competición, pues nuestra actividad en ese seguimiento de jugadores está totalmente parada, ¿no? Hasta que no se renueve la competición, pues ya no tenemos posibilidad de realizar, insisto, ese seguimiento, ¿no? Y es verdad que ya no tenemos posibilidad de estar con estos jugadores ya hasta el año que viene, puesto que si Dios quiere todo se reanudara en septiembre la competición, empezaríamos con los partidos clasificatorios del Europeo Sub-21 que se jugará en el 2022 y no atenderíamos a una concentración previa a los Juegos Olímpicos hasta ya pasado el mes de marzo, porque no hay fechas. Bueno, pasamos al segundo de los temas, comenzando otra vez por Alejandro Molina. Alejandro, ¿cómo ves el futuro de la alta competición? ¿Volveremos a ver un hockey en línea como el que disfrutábamos antes de la pandemia? ¿O toda esta situación que puede hacer, pues jugar a puerta cerrada, evitar los contactos, todo eso puede mermar, digamos, lo que es el espectáculo que todos conocemos? Tienes que activar el micrófono, Alejandro. Perdón. Ahora. Digo que ni idea qué es lo que va a pasar en un futuro. Es que todo esto que está pasando, la verdad que jamás, no sé, cualquiera de los que estamos aquí, jamás podemos pensar vernos en una situación de esta, ¿no? Si tú le estás diciendo, nuestro deporte es un deporte de contacto, pongamos ahora que a raíz del COVID nos dicen que tiene que cambiar, o sea, que las bases, o sea, lo que es el reglamento, pues cambia, ¿no? Eso daría pie a que nuestro deporte, que es un deporte de contacto, en donde, bueno, se juega a una gran velocidad y que de repente ya ahora no nos podamos ni siquiera el hecho de chocarnos uno con con un jugador contra otro, imagina, cambiaría todo, tendríamos que cambiar, ¿no? No sé qué nos depara el futuro, ¿no? Pero yo quiero pensar que todo va a volver a la normalidad y espero que así sea para que, bueno, pues para volver a ver, pues por lo menos en el caso nuestro, ver nuestro deporte a un alto nivel y que podamos pues tener la competición como este año, en donde ha sido una competición donde todos los equipos se han reforzado, el nuestro también, una competición muy igualada. Económicamente es lo que me preocupa, la verdad, me preocupa muchísimo el futuro económico, porque entiendo que todas las instituciones, en el caso de nuestro club, y muchos creo que también de los que estamos aquí, pues clubes que vivimos gracias a esas ayudas económicas de las instituciones públicas, ¿no? Y claro, el COVID está, bueno, el tema económico puede pasar factura y yo creo que la temporada que viene vamos a tener problemas si queremos estar a la altura al igual que esta, pues para poder estar peleando por títulos. Eugenio, más allá de una posible etapa transitoria de jugar a puerta cerrada, ¿qué consecuencias a medio o largo plazo le ves tú a
bueno, a esta pandemia para el hockey hierba? Bueno, en lo que son competiciones por ahí locales, quizá con el tema de, bueno, jugar a puertas cerradas, con más público, menos público, o nada de público. En nuestro caso es verdad que no es un deporte donde la gente se mueve de forma masiva. Pero sí es verdad que en ciertas competiciones durante la temporada o ciertos momentos de la temporada a nivel internacional sí hay mucho tirón y evidentemente los estadios también, aunque con mucha menos capacidad que en otros deportes, se llenan. Creo que esto evidentemente hasta dentro de un tiempo no lo vamos a poder volver ver. Y bueno, yo sinceramente soy una persona siempre muy optimista. Creo que como esto es una pandemia que evidentemente está afectando a prácticamente todo el mundo, los mismos gobiernos y evidentemente la Organización Mundial de la Salud está detrás de encontrar lo antes posible una solución, ya sea a través de alguna vacuna, ya sea a través de algo que pare, que cure este virus, y estoy seguro que se va a encontrar en el mediano corto plazo. Mientras tanto, está claro que tendremos que adaptarnos para realmente las recomendaciones que nos den, porque como decían recién, es una incertidumbre saber qué nos van a decir. Vale, a partir de ahora ya se acaba el estado de alarma, vale, a partir de ahora ya podéis empezar a entrenar, pero con estas restricciones, con este protocolo. Todavía no existe uno, por lo menos a nosotros no nos ha llegado nada. Entonces, son muchas cosas y muchas conjeturas que uno saca, pero que evidentemente no, con seguridad no se sabe. Y por otro lado, también coincido con Alejandro de que económicamente sí preocupa, sobre todo para estos deportes minoritarios a los cuales pertenecemos, que de aquí a un tiempo vamos a tener que ajustarnos muchísimo el cinturón. Tendremos que ver cómo ya nos ha pasado en otras grandes crisis, hacer malabares para ver cómo podemos intentar competir y mantenernos en el máximo nivel, si es que se puede. Y esto sí que es una de las cositas que a mediano o corto plazo también preocupa bastante. Manu, en tu caso, ¿qué hockey hierba te esperas una vez que suceda todo esto? Porque todos vimos esos primeros partidos en los que no se podía dar la mano al saludarse, jugados a puerta cerrada, chocándose los codos en vez de darse la mano, pero después metes un gol y ¿qué haces? No lo celebras. El hockey hierba es un deporte cada vez tiene más contacto, cada vez es más físico. ¿Cómo puede afectar, sobre todo psicológicamente, a los jugadores que tengan que afrontar, sobre todo los primeros partidos, una vez que se pueda retomar la competición? Pues sí, va a ser complicado. Es verdad que, bueno, a todos nos preocupa siempre, antes que nada, la salud, nuestra salud, la de los jugadores, la de las personas que nos rodean. Entonces, creo que lo de partidos a puerta cerrada es algo que nos podemos sobreponer seguramente. Ya siempre las personas que, bueno, y nosotros, todos los entrenadores que estamos aquí, seguro que hemos hecho esfuerzos increíbles desde el deporte base hacia adelante, inventándonos recursos y sacando adelante millones de situaciones en las que nos veíamos con poco. Eso no me preocupa tanto, porque la verdad que sé que lo volveremos a hacer y volveremos a levantar nuestros deportes a la mejor posición y situación que podamos, pero sí me preocupa más el tema económico. Yo estuve también como entrenador en el club en etapas antiguas donde han reducido los presupuestos, como ha dicho Molina también. El tema de nosotros que gracias a la asociación también hemos conseguido unificarnos y conseguir mayores potenciales presupuestarios gracias al apoyo de las entidades públicas. Me preocupa más ese tema, el tema económico, que nos repercuta en los presupuestos, en los posibles fondos y bueno, es lo que podamos gestionar para poder ser más competitivos, para poder avanzar más en nuestras ligas y ser equipos más potentes. Por lo que he dicho también, porque al final somos insulares y no tenemos no sé, también es verdad que hay
mucho en la península hay más clubes, al menos en el tema del hockey, que son más tipos también mantenidos por socios y tienen también sponsor y otras cosas diferentes a las que a nosotros siempre nos es más complicado acceder. Entonces nosotros necesitamos más de esos presupuestos públicos y es la duda que queda, si perderemos potencial por ahí. Aparte que somos también los equipos que creo que más gastamos en mayor medida. Bueno, vamos con Michael, al que me gustaría preguntarle si, como entrenador de un equipo extranjero, cree que el baloncesto volverá a ser lo mismo que teníamos antes de esta pandemia, o en caso de que no lo sea, ¿cómo afectará todo esto? Si el deporte, ¿cómo ves en definitiva el futuro del baloncesto de alto nivel? Bueno, yo creo que evidentemente habrá un pequeño bypass, pero en líneas generales sí marcaría una diferencia. Una es entre los entrenamientos, cuando se dé permiso para poder entrenar, y otra diferente en la competición. Yo creo, ¿no? Considero que lo normal es que cuando empiece la competición no vayan a haber cambios de normativa ni cambios de ningún tipo y que sea todo exactamente igual, sino sería un poco ilógico, ¿no? Y un poco también lo que decía el compañero Manu Pérez, ¿no? Si empiezan las competiciones tendremos que coger aviones, tendremos que haber hoteles, traslados, 20.000 cosas. Si realmente hubiese que cambiar el deporte en sí, el deporte que practicamos, va a ser complicado que nos garanticen otra serie de apartados. O sea, yo quiero creer que cuando se comience la competición es porque todo estará ok y que no habrá ningún tipo de problema y que sí habrá un pequeño bypass, pero que poco a poco iremos al mismo deporte de siempre, ¿no? Sí es cierto y estoy completamente de acuerdo con todos con el tema del económico, ¿no? No solo por las instituciones, sino también incluso por lo privado, ¿no? Yo creo que ahora mismo habrán pocas empresas que se puedan permitir incluso también patrocinar y poner un dinero extra porque está la situación bastante difícil, ¿no? O sea, si tenemos en lo público todos los problemas que tenemos y añadimos en el sector privado también pues muchísimos problemas, pues va a ser bastante difícil. Unai, en el mismo sentido, bueno, la cancha aquí siempre es un fortín, los equipos de fuera siempre hablan de lo importante que es jugar con público, pero más allá también de esa etapa transitoria de jugar a puerta cerrada, me preocupa que vaya a bajar la calidad del deporte. ¿Cómo ves las consecuencias de este COVID-19 para el baloncesto en silla de ruedas? Yo coincido con Michael López cuando él dice que realmente cuando se tomen las medidas para volver y se establezcan lo que son los protocolos, ¿no?, de actuación para volver a la nueva normalidad, que no es otra que tener un poco más de precaución a la hora de trasladarse o de moverse por la geografía mundial, vamos a volver a la normalidad. O sea, tarde o temprano volveremos a la normalidad. No es el primer virus, no es la primera pandemia. La civilización vuelve a reponerse y con medidas de seguridad o con antivirales o con vacunas cuando aparezcan dentro de un año o dos, volveremos a la normalidad, nos olvidaremos de lo que había pasado y volveremos a todo. Entonces, es un periodo de transición. El perder el público, tener a puerta cerrada, yo creo que a ninguno de nosotros nos va a afectar demasiado o nada económicamente, pero sí es verdad que la visibilidad se va a perder, por lo menos en nuestro caso, ¿no? El tema de la discapacidad, pues se anima a mucha gente, se hace mucha propaganda de que la gente pueda tener visibilidad del deporte adaptado y que venga a verlo, ¿no? Entonces, lo único que seguiríamos manteniendo serían los streaming. Bueno, en ese aspecto, pues siempre tienes un poco más de visibilidad, que la gente pueda ver en directo o después los partidos, pero creo que volveremos a la normalidad, volveremos a viajar, volveremos a tener contacto, volveremos a tenerlo todo. En su medida, pues yo creo que en año y medio todo habrá pasado, estará controlado. Hay muchas pandemias que han matado muchísimo más fuerte que el coronavirus, por ejemplo la del dengue. El dengue fue brutal, el dengue te aniquila, literalmente te aniquila, no te da opción de que tú te puedas recuperar como el coronavirus, una persona de 98 años que sale en la tele recuperada, o sea, eso es imposible verlo. Entonces yo creo que es cuestión de que pase tiempo, nos repongamos y volvamos otra vez a la normalidad. Y el tema de empezar la temporada, a nosotros, como dicen los compañeros, como dice Manu o como dice Alejandro, viajar es complicado desde las islas. Y a nosotros mucho más todavía porque teniendo en cuenta que a nosotros, pues, en el mejor de los casos viajamos con 10 jugadores y en el mejor de los casos son 6 en silla de ruedas.
La aerolínea ya nos pone pega para subir a 6 jugadores en silla de ruedas. Imagínense si estamos un año reduciendo el número de pasajeros dentro del avión. Semirán, el otro día, bueno, tuvimos ocasión de hablar con Moisés, y Moisés decía que él no se puede imaginar un voleibol en el que después de cada punto no lo puedas celebrar con tus compañeros abrazándote. Es un deporte que sí, están separados por una red, pero hay muchísimo contacto, sobre todo con tus compañeros. ¿Qué voleibol te esperas tú una vez que esta situación se supere? ¿Muy diferente al que ya conocemos? Yo creo que no creo que cambie demasiado. El contacto seguirá siendo, como bien dice, con tus propios compañeros, con el rival, tienes la red por medio, y a no ser que te metas alguna trifulca o algo, no creo que tengas contacto. Sí, es verdad que el tema por ejemplo, de los sudores y demás, de la pelota, que tocas la pelota, está sudada, te secas el sudor en la propia ropa, te secas la cara, no sé. No sé qué medidas se van a tomar con respecto al tema de la higiene de mano esa que tanto tenemos, bueno, que ahora está tan de moda. No lo sé. Yo creo que no habrá demasiado cambio con respecto al juego. Habrá seguramente algún protocolo o alguna historia diferente, porque siempre la federación nos sorprende con algo. Pero no sé en qué acabará esto, la verdad. Roberto, el balonmano es un deporte, bueno, de contacto total prácticamente. Quería preguntarte, pues eso, en esas dos perspectivas, en el medio plazo sí que parece evidente que va a haber muchos cambios, y también, bueno, a largo plazo, esos efectos de esta pandemia. Es que no se entiende el balonmano de una forma sin contacto. Contacto siempre lo va a haber entre compañeros y con el rival, sobre todo, porque la defensa se posiciona para ello. Yo creo que cuando se activen los protocolos de comportamiento, a nuestro deporte no le pueden quitar el contacto. Entonces, yo no entiendo que se reanude la competición sin ello. Es fundamental que cuando se dice, cuando las garantías sean 0, pues se va a jugar. ¿Quién da esa garantía? ¿Hasta dónde se da esa garantía? No la sabemos. Habrá alguien que sepa, que estudie los movimientos, y cuando el compañero, que sea lo del sudor, se traspasa sudor, todo, ¿sabes? Entonces yo creo que hasta que no sea el índice muy bajo, el deporte se va a ver muy afectado, y creo que va a tener muy poca posibilidad de reanudarse, creo. Por mucho que lo juegues a puerta cerrada, lo único que interpreto yo, lo que pasa es que en el balonmano no lo veo, porque no tenemos esa posibilidad económica, es controles antes del partido, de que todas las jugadoras, personal técnico, personal sanitario, árbitros, mesas, la persona que graba, la persona que abre la instalación, que nadie esté contagiado. Es la única forma de que veo que se pueda disputar un partido. Si no, riesgo siempre va a haber. En el caso del fútbol, Roberto, parece ser que el fútbol va a volver casi sí o sí. Entonces me gustaría saber si después de esa pretemporada de la que hablábamos antes, ¿crees que volveremos a ver un fútbol del mismo nivel, y cómo puede afectar la reentrée post-pandemia al fútbol? A ver, yo ya te he comentado antes, yo lo dudo mucho que se vuelva a ver a corto plazo, y si se reanuda la competición, a los equipos en plena forma. Va a haber muy poquito tiempo para activarse, y ya te digo, lo dudo. Luego las sensaciones también, el ver los estadios vacíos, no sé si el hecho ya de jugar en casa o jugar fuera, cómo lo van a asimilar los jugadores, ese ambiente más frío. Bueno, va a ser muy, muy difícil. ¿Hay miedo, Roberto, en los jugadores a volver a jugar? Pues te lo digo porque en varias entrevistas con jugadores de distintos equipos de fútbol, preguntándoles
precisamente por la posible vuelta de las competiciones en breve, al menos en el mundo del fútbol. Decían que muchos jugadores no quieren jugar, que tienen miedo, porque hasta que no les asegure sanidad, que no va a haber ningún riesgo claro de contagio, no se ven seguros jugando. No sé cómo se ve con los jugadores en tu trato diario de la Unión Deportiva. No, sí, ese yo creo que es el pensamiento de la gran mayoría. Al final, aquí, antes que el dinero o cualquier otra cosa, está la salud, y no solo de ellos, sino de las familias que los rodean, ¿no? Entonces, sí es verdad, nosotros nos han preparado un protocolo que de cumplirse, la verdad es que es muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y entre otras cosas porque todos los equipos no tienen las mismas condiciones, ni económicas, ni para trabajar. Entonces, ya te digo, esto es todo para todos, nos coge de nuevo y no sabemos cómo va a acabar. Ahora, el miedo, yo creo que todos, más que miedo, es preocupación, ¿no? Porque no, ante lo desconocido. Luis, en tu caso, quería saber si mantienes la misma opinión que Roberto al respecto de la vuelta del nivel del fútbol, ya que tu reencuentro, por decirlo de alguna manera, con tus jugadores en un campo de fútbol, como bien has dicho antes, sería en marzo, que es la próxima fecha FIFA guardada en el calendario. Sí, difícilmente los jugadores van a poder tener nivel que han dejado ahora cuando se suspendió la competición, después de 3-4 meses que pueden estar sin actividad física, difícilmente. Pero también entiendo que, creo que un poco al hilo de todo lo que estábamos hablando, yo veo que a corto o medio plazo no se pueden producir, no puede aparecer la normalidad. Yo la normalidad la veo a largo plazo, cuando Dios quiera que aparezca una vacuna y podamos controlar esta pandemia. Mientras tanto, en el medio plazo, evidentemente, es muy difícil jugar con un tipo de competición si no se tiene total y absoluta garantía de salud. No se pueden modificar las reglas del juego. Estabais hablando de si modificar el fútbol, el baloncesto, el hockey, todos los deportes que implican cierto contacto, es imposible, imposible que se cambien las reglas del juego. Se podría celebrar ese tipo de partido teniendo la total y absoluta certeza de que todos los implicados en esa competición están sanos. Claro, habría que hacer test para saber que evidentemente se da esa circunstancia. Si no, es imposible celebrar nada si no tienes esa certeza, ¿no? Y referente a un poco, retornando esto de la vuelta de los jugadores a la actividad física, pues yo sí es verdad que creo que ante una situación excepcional que estamos viviendo, hay que tomar medidas excepcionales, y la actitud y la mentalidad de los protagonistas, de los deportistas, de los entrenadores, de la gente que estamos alrededor, tiene que ser también excepcional. Y entonces habría que hacer un esfuerzo, todos, para entender que hay mucha gente que tiene muchísima ilusión porque esto vuelva a ponerse en marcha. Porque el deporte da mucha alegría, porque el deporte hace que la gente tenga una ilusión todos los fines de semana, todos los partidos, durante toda la semana. Entonces tendríamos que hacer todos un tremendo esfuerzo, incluso sin tener las posibilidades de estar a un nivel adecuado, hacer un esfuerzo excepcional para que minimizar esa situación y rendir por encima de las posibilidades que tenemos en ese momento. Sería muy bonito por parte del deporte en general y poder darle a la sociedad una alegría, porque después de todo este drama que estamos viviendo, insisto, pues creo que se lo merecen. Sí, es cierto que muchos tenemos mucho mono de fútbol. Como bien dices, va a tardar en recuperarse mucho la normalidad. Suponemos que en marzo se seguirán jugando partidos a puerta cerrada si todo va como parece. Espero que antes, Dios quiera que antes, iniciemos la normalidad en la vida y en el deporte. Espero que hablan de vacuna en 6, 5, 7, 8 meses, Dios lo quiera. Porque si no, desde luego, evidentemente, mientras no exista vacuna, realmente es muy difícil poder retornar nada. En caso de tener que jugar a puerta cerrada en esa fecha de marzo, ¿cómo crees que afectaría tanto a tu cuerpo técnico como a tus jugadores?
Bueno, yo creo que el fútbol, yo creo que perdería mucho, o sea, mucho. Yo creo que la actividad deportiva sin aficionados, sin públicos, pierde sentido. Y el fútbol, que como estábamos comentando, que en diferencia de otras actividades deportivas, pues vive del público, vive de la multitud, de la gente, es un acontecimiento multitudinario, pues evidentemente sin ese aficionado estaríamos desvirtuando mucho el deporte, el fútbol en este caso, ¿no? Entiendo que habría que valorar si aún así los beneficios que produciría esa situación serían mayores, evidentemente, que el perjuicio, ¿no? Y ese beneficio que estaba hablando es lo que puede causar de cara a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto sí, pero realmente en lo que implica la actividad deportiva, pues perdería todo, ¿no? Sin aficionados. El deporte es para vivirlo, en el fútbol concretamente, para vivirlo con aficionados, con público, con seguidores. Bueno, el tercer tema está respondido más o menos porque lo hemos mezclado con la segunda para hacerlo un poco más rápido. No sé si alguno de los presentes quiere añadir algún tema que pueda considerar de importancia para todos los demás, relacionado con su deporte o en general. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Luis si le han confirmado desde la federación que las edades olímpicas se mantienen, porque es una cosa que a mí Sí. me llama la atención. En nuestra competición, ya sabíais que nosotros íbamos con una selección sub-23, se mantiene, ese año es la misma, va a ser la misma generación, será sub-24 el año que viene, pero sí se mantiene, entendíamos que es lo más razonable, lo más justo ante una generación que se ha ganado el derecho a estar en unos Juegos Olímpicos. Me parecía que era penalizarle, castigarle, vamos, injustamente y negarles esa posibilidad, ¿no? Entonces, insisto, en el fútbol, desde luego que yo creo que seguramente que sea la única especialidad deportiva que tenía ese límite de edad, pues se mantiene con las 3 excepciones de mayores de 23, en este caso será de 24 años, se sigue manteniendo, pero el resto será la generación que nos clasificó para los Juegos Olímpicos, la que esté en su gran mayoría presente en este importantísimo acontecimiento. Entiendo que en la Eurocopa también. Sí, exactamente. La Eurocopa se traslada al año 2022, hubiera sido en el 2021, será también con esa misma generación, que estamos ahora inmersos en esa clasificación. Comentabas antes lo de marzo, teóricamente septiembre, octubre y noviembre tenemos también ventanas FIFA para jugar esos partidos de clasificación. Insisto, Dios quiera que se pueda celebrar. Pero también se mantendría esa edad para el europeo que se jugaría dentro de 2 años. Todos están de acuerdo que jugar a puerta cerrada mejor que no jugar. Pregunto. Sí, yo más que ese jugar a puerta cerrada me preocupa más el traslado de Canarias a la península. Es decir, por mucho que abran aeropuertos, por mucho que abran hoteles, los vuelos, si ya eran sangrantes para nosotros, no sé a qué precios estarán en septiembre, octubre. O sea, no sé a qué precio estarán. Y una población de riesgo como la que es la de deportistas adaptados. Sí, nosotros creo que junto con Michael, que salió del foco de la infección, ¿no? Y prácticamente se puede decir que es un superviviente. Mi equipo, el equipo del PCR AC Gran Canaria, prácticamente estuvimos a finales de enero en Milán, el primer foco en Europa de COVID. No nos pasó nada, veíamos a la gente con mascarilla y pensábamos, bueno, esto es un poco extremado, la gente se alarma por nada. Tuvimos en febrero 4 viajes a Madrid, incluido uno a Valladolid, y hasta el último fin de semana de febrero, primera semana de marzo, estuvimos viajando a Madrid. Y afortunadamente ninguno de los nuestros sufrió nada con las consecuencias que pueden ser para cualquier jugador con una discapacidad física. A mí, que es sorprendente. Santi, muy curioso simplemente apuntarlo, no sé si alguno en ese sentido tendrá algo que decir, lo que apuntaba Luis de cara a, bueno, campeonatos de España, de Europa, internacionales, regionales, las generaciones que se han perdido un campeonato, del tipo que fuera, en muchos deportes se puede optar por esa posibilidad de jugarlo el año que viene, pero con la generación que se ha perdido este año el campeonato. No sé si alguno tiene algo más que comentar en ese respecto, si les parece bien o les parece mal.
Hombre, bajo mi punto de vista, siempre en el deporte de base, un jugador que asiste a un campeonato de España, pues es un enriquecimiento brutal. Yo tuve la suerte de ser seleccionador de Canarias durante 8 años y no es lo mismo la jugadora que va a la que vuelve a nivel competitivo, ¿no? Entonces sí debería intentar hacer un esfuerzo la federación y los clubes por intentar mantener, por ejemplo, te hablo de la cadete, pues que se juegue el Campeonato de España, infantil, cadete y juvenil, con la promoción que este año, por ejemplo, ganaron los campeonatos de sus respectivas autonomías. Es mi punto de vista. Que deberían intentar que esa experiencia deportiva no se perdiera. Lo que se ha hablado en varios deportes, bueno, se ha hablado en fútbol, se ha hablado en hockey en línea, en baloncesto, la opción de una única sede para concentrar muchos equipos a la vez, haciendo una pretemporada, aislándolos en hoteles, teniendo una pequeña pretemporada antes de disputar, ¿lo ven factible? Sobre todo hablo en el caso del fútbol, baloncesto y creo que hockey y línea son los tres que más han hecho hincapié en esa opción. Alejandro, si quieres. Yo creo que es la única opción que veo. O sea, ahora mismo, si al final la Federación Española toma la decisión que nuestra competición finalice, tenga una continuidad para finalizarla con el playoff, creo que es la única opción. Pero habrá que tomar muchas medidas, la verdad, porque a no ser que estemos hablando ahora que de repente digan sí, se va a jugar el playoff, pero se va a jugar en septiembre. O sea, imagínate, ¿no? Eso ya sí que lo veo complicado. Casi nos veríamos con el mismo equipo, por así decirlo, porque claro, no estaríamos con la idea de estar viendo más jugadores, decir, bueno, el mismo equipo para la temporada 2021, pues que se mantenga y jugar en septiembre, en agosto, jugar ese posible playoff en una sola sede, no lo sé. Pero yo creo que es la única posibilidad si al final se toma la decisión de que se juegue. Que lo veo difícil, pero la federación a día de hoy no se pronuncia. No sé si alguien más quiere añadir algo. Sí, yo pienso que lo de que las federaciones todavía no se hayan pronunciado me parece una temeridad, totalmente. Que a día de hoy la cantidad de disciplinas deportivas que hay ya canceladas absolutamente hasta nuevo aviso, no suspendidas, aplazadas, no, canceladas, que sigan dando ese pie a que el club no pueda cerrar capítulo para pensar en lo siguiente, reponerse, hacer un plan de recuperación. O sea, me parece una temeridad y una falta de consideración total hacia los clubes, sobre todo clubes que necesitan una logística muy, muy, muy importante y mucho tiempo para poder encajar números. Es decir, a nosotros, por ejemplo, la IWF, que es la Federación Internacional, nos canceló desde el minuto 0 la competición europea. O sea, no es que la aplazara a ver qué pasa o qué no pasa, no, cancelada. Aquí no juega nadie. Unos Juegos Olímpicos tardaron 2 días desde que los pusieron a prueba en cancelar y aplazar. O sea, ¿cómo hay competiciones todavía que no tienen cancelada su final de temporada? Es que me parece inaudito. Sí, yo quería, justamente antes que estaban hablando de este tema, a mí justamente lo que más me preocupa es esto, o sea, ya no solo el que estábamos dudando si en marzo o en febrero se juega a puertas cerradas o puertas abiertas, en que nuestra federación en particular, por ejemplo, todavía se haya reunido ayer y esté estirando hasta el 2-3 de mayo para ver qué decisión se toma. O sea, a mí sinceramente me preocupa muchísimo que se les pase por la cabeza intentar acabar, porque aparte se ponen como límite acabar uno de los últimos fines de semana de julio. O sea, si acabamos el 20 y pico. Y claro, vas viendo cómo se van surgiendo las cosas y dices, esto es imposible. Y aparte plantean también un mínimo de 3-4 semanas, como decían antes, de una pretemporada. A mí me preocupa y sobre todo por eso, por la insularidad. Me parece una auténtica locura. Hablaba al principio de que las ligas más importantes de Europa, como Bélgica, como Holanda, ya ayer mismo Holanda dijo, se acabó, no hay ascenso, no hay descenso, los 3 primeros que estaban aquí van a Europa el año que viene y
no le guste, lo siento. Y que nosotros todavía estemos pensándonos e intentando estirar, me parece una locura. Sí, sí, exactamente. Yo pienso lo mismo, que es más, he recibido llamadas telefónicas de otros entrenadores de Galicia, de Cádiz, de San Sebastián, y todos me dicen lo mismo. O sea, todos no quieren jugar, o sea, es que no quieren jugar. Quieren que la liga quede ya en suspenso, e incluso alguno me lo ha dicho, mis jugadores no quieren jugar. Así, o sea que no lo entiendo. El tema tampoco federativo de estirar el chicle, y como repito, aquí en España, pues por número de habitantes y por casos que tenemos de COVID-19, ¿sabes? Es una locura, es una locura. Es que yo es que no lo veo. Entonces, no entiendo lo de eso, no poder pasar página, como yo también el compañero, y que al final, pues estemos ahí, a la espera, a la incertidumbre, a que los jugadores tampoco sepan nada. Yo tampoco creo que les deba decir ya, pues mira, sí, se va a suspender, porque también me interesa que se sigan tomando en serio los entrenamientos, esos 3 entrenos a la semana que están haciendo, ¿vale? Porque yo he sido el primero que le he dicho al presidente, pues mejor por ahora, aunque parezca que no, mejor no decir nada, y que al menos la gente pues se lo tome en serio, porque es que si no, pues imagínate, no sabemos ni siquiera si algunos se van a entrenar, si no, porque los hay muy profesionales y los hay otros que son menos profesionales, porque es la realidad, o que se lo toman un poquito menos en serio que los otros, o hay que estar tirando de ellos. Entonces, yo también soy partidario de poder pasar páginas, y desde que antes sepamos o se tome una medida y ya empecemos a planificar lo siguiente, pues mejor que mejor. Sí, ¿no? Y aparte, ya no solo es esta temporada, sino que la decisión que se tome, si esto se alarga, nos vamos a meter en época de la temporada siguiente. Como no se sabe, depende para qué deportes, no se sabe esto cómo va a funcionar. Si hablan de que en septiembre o octubre puede haber otro brote. Entonces, bueno, pues, la incertidumbre es lo peor. Quizá vale más la pena, ¿no?, cerrar esta y ya estar pensando en la siguiente y fijar unos plazos más o menos lógicos para poder competir y no perder también la siguiente temporada, porque eso sería catastrófico, yo creo, para todos. A Luis lo matamos. A Luis Salome lo matamos. No, la verdad es que pero es difícil pensar solo en el plano deportivo, ¿verdad? Y creo que coincidimos todos, ¿no? Lo que pasa es que nos centramos ahora en nuestra actuación, pero es difícil pensar en el plano deportivo cuando difícilmente se pueda solucionar a nivel de vida normal, a nivel social, ¿no? Y realmente a mí es lo que, realmente, créeme, es lo que menos me preocupa el plano deportivo. Vivo de esto. Porque todos tenemos gente que ha sido afectada, familia, amigos, con familiares, en fin, y lo único que pretende es eso, volver a la normalidad. Yo la normalidad, cuando hablamos, entiendo que va a ser a largo plazo, porque el medio plazo, todo lo que significa, además para nuestra cultura, ir a un bar y tener que estar a 4 metros de un amigo tomando una cerveza, pues yo entiendo que eso realmente no es una forma de vida, ¿no? Y entonces yo lo que pretendo es eso, que se vuelva a la normalidad. En eso, dado este comentario, en el deporte, pues evidentemente no va a vivir ajeno a esta situación, a esta realidad. Y entiendo que el deporte también tiene que celebrarse con total y absoluta garantía y total y absoluta normalidad, ¿no? Y eso nos va a costar. No hemos querido tocar temas de una vez canceladas las competiciones, ascensos, descensos, o sea, títulos y todo eso, porque sabemos que es imposible conseguir un consenso. Al final cada uno está en una situación diferente. Hemos intentado tener al mayor número de invitados para que fuera muy transversal, o sea, diferentes, mejor dicho, diferentes perfiles, para que la charla fuera lo más transversal, y hemos tocado tangencialmente el tema de cuánto tiempo de pretemporada sería necesario. Ya lo hablábamos la semana pasada con los jugadores. Nos hablaban de un mínimo de 2 o 3 semanas. Yo creo que se ha tocado también tangencialmente. Y por mi parte, Santi, si alguno más quiere añadir algo, yo creo que todo lo que teníamos en la hoja de ruta está tocado. Sí, yo agradecerles desde 3Com Marketing el haber podido contar con todos aquí. La verdad es que ha sido un privilegio para nosotros
contar con todos ustedes, escuchar sus preocupaciones, y creo que también nos sirve, ¿no?, entre nosotros, pues ver qué es lo que piensa el compañero de al lado, aunque sea de un deporte totalmente diferente, porque yo creo que es una situación que para todos ha sido algo extraordinario. A todos nos ha tocado pasar por este trago por primera vez, y solo desearle lo mejor a todos los presentes, a todos nuestros oyentes, y esperar que esta situación termine para bien para todos. Muchas gracias por venir.